El examen el próximo viernes, ¿verdad? El examen el próximo viernes. Lo que no vi en nuestro recuperatorio me preguntaron. Sí. Profe, yo tengo una consulta. Hmm. Eh, sí, yo no estoy muy de acuerdo tampoco para postergar el examen, pero justo ese mismo día tengo otro examen. Y yo no sé si los Ujú. compañeros están de acuerdo, si es que, no sé, podemos postergar a la siguiente clase o algo por el estilo, pero si no se puede o si no quieren, mejor dejarnos al mismo día, ¿verdad? Si no se, si no le el tema es si se puede encontrar eh, otro día no muy lejano, ¿verdad? No conviene. Ahora estamos en máquina de Turing, ya vamos a terminar máquina de Turing, vamos a estar ya en otra cosa, vamos a terminar gramática y el examen es sobre PDA, ¿verdad? Ese es el tema, que no se le vaya lejos. Yo en general no tengo problemas si usted tiene un examen. Lo que sí deberíamos es, no sé, podríamos adelantar la clase del martes, adelantarla al lunes a la tarde, algo así, la tarde-noche, para no correr mucho, ¿sí? ¿El examen es solo de PDA, profe? Solo el ¿O PDA, solo de PDA? No. solo el PDA. Y podríamos hacer en vez de tener el viernes la clase, podemos tener el lunes, solamente que el lunes no puedo hacer tan temprano, más o menos a partir de las 5:30, 6 de la tarde, siempre, ¿verdad? Voy a hablar con los compañeros, profe. De momento se Dale, mantiene nomás. dale, dale. Vamos a mantener nomás. Avísame nomás, avísame Dale, nomás. dale, Dale. profe. Bueno, una, una variación de máquina de Turing, una extensión, sería nuestra máquina de Turing no determinística, donde realmente ya se permita, acá estamos teniendo una sola cinta de memoria, aparte de la entrada, donde podemos tener con un estado, un símbolo leído y un símbolo bajo el cabezal de entrada, podemos tener diferentes salidas. El concepto es, el concepto es el mismo que las extensiones no determinísticas de los otros formalismos. ¿Qué quiere decir con eso? Que realmente no es que se elige un camino, sino que lo que se realiza es un fork, ¿verdad? Se crean dos máquinas de Turing, o tres, en este caso tres, a partir de, de esta, de este estado. ¿Sí? Es como se hace un clon, un fork, con cada uno con su espacio de memoria y ya va en forma eh, independiente. Si nos fijamos luego acá, los movimientos y lo que se escribe en las cintas puede ser completamente diferente. Entonces, cada uno ya tiene como si fuera su clon de cinta de entrada, su clon de cinta de memoria y sus estados. El, la definición a esta altura ya debería ser más, más evidente. Lo único que cambia es que se agrega en la delta, en la parte del dibujo, lo único que se agrega es el eh, conjunto de partes. De la misma razón, por la misma razón que se agregaba en el FA y en el NPDA. El resto queda igualito. El uso es el mismo, el, el funcionamiento también es el mismo, porque que yo me pueda mover de la configuración C a la configuración C' por medio de una delta no quita que yo desde esa misma configuración me pueda ir a dos configuraciones diferentes. ¿Por qué? Porque la delta ahora es un conjunto de tuplas. La delta es un conjunto de tuplas. Como
tenemos acá. Por lo tanto, ya no hay ninguna diferencia en el funcionamiento ni en el uso. Esto quiere decir que no importa si yo llego de la configuración inicial a algún estado final, no tengo que llegar a todos los estados finales, tengo que llegar a un estado final, la cadena ya se reconoce. Y así como habíamos visto la K-tape, ¿verdad? También esta es la Turing Machine original que ya habíamos mencionado. Sin embargo, nosotros no tenemos definición formal de esta Turing Machine. No hicimos durante la clase. Un ejercicio interesante es demostrar la equivalencia a la K-tape. ¿Sí? Y cómo podemos simular una K-tape por medio de una single tape. Para encarar esto, nosotros no vamos a hacer esto, se hizo como tema de trabajo práctico todavía, puede ser para este semestre. El tema descansa en que en realidad yo necesito, por ejemplo, poner el contenido de 3 cintas en una única cinta. ¿Qué es lo que decía Villano al comienzo? Me preguntaba si había una cantidad mínima para una Turing Machine, ¿verdad? Sí. Y más o menos equivalente a lo que podríamos pensar que en algún momento hablamos de los FA. Cuando hablamos de los FA dijimos, bueno, para reconocer a la 2M, de a la 3M, no podemos hacerlo con menos de 6 estados, no recuerdo, 4, 5 o 6 estados. Menos de eso no se va a poder hacer. Es un límite del modelo de FA. Podría pensarse que en las máquinas de Turing también tenemos un límite de cintas. Por ejemplo, para decir, yo a la n, b a la n cuadrado, necesito por lo menos 2 cintas de memoria, mínimo. Con una cinta no voy a poder hacer. Y la cuestión es que sí se puede hacer con una cinta. 2 cintas se pueden poner en una sola cinta. Y acá de vuelta, el concepto es, podemos hablar muy macro, y después cuando empezamos a ver los detalles nos vamos a dar cuenta de que no es tan sencillo. Tenemos básicamente, vamos a minimizar el problema a lo siguiente. En vez de decir que yo quiero poner 3 cintas de memoria en una sola, voy a poner 2 cintas de memoria en una sola. Por lo tanto, para 3 lo que hago es primero poner la 2 y después me voy combinando. Si yo que tengo los símbolos 1, 2, 3, 4, 5, y acá tengo los símbolos A, B, C, D, E, yo podría pensar en poner todos los símbolos de la primera cinta, poner un separador y después los de la segunda cinta. Eso, todas las soluciones parecen factibles, todas las soluciones parecen simples y todas las soluciones son complicadísimas. Porque esta cinta es semi-infinita. Y acá entonces, acá te va a encontrar un blank en algún momento y acá no está el blank. Ah, bueno, primera cosa, ahí tengo que poner acá un blank antes del numeral. Pero si después se mueve a la derecha, tengo que correr todo esto para hacer más espacio para la primera cinta. O sea, uno de los problemas. Segundo, los problemas, la posición de los cabezales. ¿Dónde están los cabezales?
yo tengo en esta cinta, tengo un solo cabezal. Entonces yo necesitaría marcar otra vez acá, en algún momento, que acá está el cabezal, poner un carácter especial dentro de la cinta. O sea, acá está el cabezal de la primera cinta, acá está el cabezal de la segunda cinta, porque esta tiene su propio cabezal, que va a estar haciendo el mantenimiento de esa cinta. ¿Sí? Esa es una alternativa. Ninguna de las alternativas, todas las alternativas suenan bien, pero todas las alternativas, una vez que nosotros empezamos a escribir, nos vamos a encontrar con miles de problemas. ¿Sí? No hay ninguna que se salga. Otra alternativa es, en vez de poner en la tercera cinta todo el contenido de la primera cinta con los cabezales, dejar un separador y poner todo el contenido de la segunda cinta después, para después tener un final, que es este primer enfoque, es ordenar por fila, pero podríamos ordenar por columna también. Y decir, primero ponemos la primera celda de la primera cinta, después ponemos la primera celda de la segunda cinta, después la segunda celda de la primera cinta, después la segunda celda de la primera cinta, la segunda celda de la segunda cinta, y así. Y acá está organizado. Esto sería la primera columna, esta sería la segunda columna. Si es que tomamos las dos cintas de memoria y dándolo así, agarramos y decimos, esto ponemos acá, esto ponemos acá, esto ponemos acá. Esto nos evita un problema, que es el corrimiento, porque como está organizado así, va a aparecer que yo llego acá al 5, y después acá no sé qué símbolo acá, y acá ya va a haber dos blanks, que van a representar los blanks de las dos cintas. Este me evita el corrimiento. Me introduce otro problema, igual me introduce otro problema. Uno de los problemas que introduce es el cabezal como un punto. El otro era fácil poner, porque yo me voy a meter en el medio un símbolo para indicar el cabezal, pero acá no puedo poner en el medio un cabezal, porque me descuaqueringa mis posiciones. Porque si yo digo, estamos sobre B y acá pongo un asterisco, entonces me va a correr va a pasar a ser, antes estaba en la parte impar, estaba lo de una celda y va a empezar a cambiar eso. Hay toda alternativa, todo podemos hacer. Y yo siempre le digo, cuando usted me dice, ¿puedo hacer? Sí, puede hacer. Definir nomás el tema. Entonces, hago decir, bueno, entonces cada símbolo, cada celda, en realidad va a tener, por ejemplo, 4 partes. Acá va a estar el primer símbolo de la primera cinta, y acá va a estar el primer símbolo de la segunda cinta, pero acá va a estar marcado un asterisco, por ejemplo, si el cabezal está en esa posición y acá un blanco. Entonces te indicaría que en la primera cinta estamos sobre el 1, pero no estamos sobre la A. Se puede hacer. Todos son complicados. Toditos son complicados. No hay ni uno que sea más fácil que el otro. Y esto que empezamos nosotros a solamente mapear el contenido de la cinta. Cuando queremos mapear la delta, ahí recién comienza el problema. De cualquier forma, el concepto se mantiene. No importa cómo yo defina la máquina de Turing,
qué variaciones puede haber, porque hay muchísimas variaciones. La equivalencia entre las variaciones siempre es un tema delicado. ¿Por qué? Porque es como pensar en que yo tengo un lenguaje ensamblador para 8088 y después tengo uno para... No conozco el de ARM, por ejemplo, pero de Motorola conozco y otro mundo. ¿Sí? La traducción entre ambos siempre es compleja. Siempre, entonces, la cuestión de la diferencia entre pequeños aspectos de las diferentes máquinas de Turing dispara cosas complicadas. No se van a salvar de eso. Nada es sencillo. Y cuando queremos hacer los detalles, se disparan las complejidades. Aparecían cosas que nosotros no habíamos manejado. Esa es la razón por la cual yo siempre le insisto, comiencen con lo poco, comiencen simulando un DFA por medio de una Turing Machine, que es lo que hicimos la vez pasada. Simulen el NFA por medio de la Turing Machine. Simulen el PDA por medio de la Turing Machine. ¿Sí? Nosotros estamos así, en una curva, y bueno, la simulación del DFA está por acá. La simulación del FA no determinístico está tan lejos, está por acá. La simulación del PDA está ya por acá. La simulación del NPDA está por acá. O sea que esto no es así lineal. Y este es el punto de quiebre. Si pueden hacer una buena simulación de PDA, donde realmente yo tomo una máquina de Turing y un PDA y hago una máquina de Turing, entonces, genial. No sé si hay códigos que hacen eso. Yo voy a buscar y no vamos a tener que empezar un pequeño proyecto para hacer en definiciones formales. Yo creo que algo debe haber, porque FA por lo menos yo sé que hay bastante. Pero los otros modelos, ¿verdad? Para probar después los procedimientos que ustedes, que ustedes hacen. Bueno, el otro punto, ya habíamos hablado de esto, tiene que ver con la Turing Machine y PDA con 2 pilas. Esto ya habíamos hablado. Tenemos una Turing Machine, una single tape, una Turing Machine original, y eso en realidad en cada configuración siempre tiene una propiedad de tener toditos blanks a partir de un punto a la derecha y a partir de un punto a la izquierda. Y tener el cabezal en cualquier región intermedia es equivalente a tener 2 pilas enfrentadas. Por lo tanto, de ahí nace la sorpresiva equivalencia entre un PDA de 2 pilas y una máquina de Turing de 20 cintas, si quieren. Sumarle una pila a un PDA hace que su potencia equivalga a la de la Turing Machine. Otra variación, una máquina de Turing con una cinta de salida, también se utiliza. Yo tengo una cinta de entrada, este es el modelo que utiliza aquí sí, en general. Y después tengo... Profe, hay Sí. una consulta. Sí. Creo que en el DS llega a ver de que propone las máquinas que nosotros vemos, pero el FA, por ejemplo, hay una con cinta de salida. Hay una con cinta de salida.
hay una consigna de salida como para que, es decir, yo tengo A y puedo sacar en la salida B, B, B. Sí, hay una consigna de salida. No vemos porque no vemos nomás, ¿verdad? ¿Por no, ¿Por qué no vemos el FA con cinta de salida? Porque realmente poco es lo que se puede hacer con un FA que traduzca cosas, ¿sí? Pero sí, existe modelo. El PDA también, se llama PDT. En el PDT sí está el PDT también. Profe, otra consulta general. Sí, El, Podemos decir entonces con respecto a las múltiples cintas y una sola cinta, que la respuesta depende del problema a plantear. O sea, por ejemplo, análogo a las clausuras que tenemos un proceso de construcción general, no podemos tener lo mismo con un K-tape y una sola cinta, dependiendo del problema. no es dependiendo del problema, dependiendo del dibujo. Pero yo no podría usar un modelo general para reducir a cintas con todos los problemas, ¿o sí? Sí, porque yo dibujo el dibujo, no dibujo el problema. Ah, ya. Ah, ya. Yo dibujo el dibujo. O sea, si yo digo eh, que es que es que es el punto jodido, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vamos a suponer que yo tenga acá, esta es mi KT y tiene esta transición. El input se lee A, bajo la primera cinta hasta 0, la segunda cinta tiene una B, que yo escribo, dejo nomás ese Z0, sobre la B escribo un numeral, me muevo a la derecha en la entrada, me quedo en la primera cinta y me muevo a la derecha en la segunda cinta. Esa es una transición de una KTI. No se imaginan las transiciones que eso requiere para simularla con una single tape. Me puedo asegurar que acá van a tener mínimo, no importa qué, no importa qué, qué metodología usan. Van a poner por fila o van a poner por columna o van a poner variaciones de símbolos para indicar las cosas en los cabezales que pongo ver enseguida. No importa cuál, les puedo asegurar de que hay acá no solamente estados, sino bucles complejos hasta simular un movimiento de la KTV y finalmente llegar con una menos un tape no. Entiendo, profe, pero lo que no me queda claro es, supongamos que planteo un método, el procedimiento y defino formalmente para pasar de cat tape a single tape. ¿Qué me Sí. asegura que ese modelo, si me funciona en un problema, me funcionen con los demás problemas? Esa parte es la que no entiendo, esa prueba. Y tenés que demostrar lo siguiente, tenés que demostrar que formalmente, antes de definir cualquier problema, tenés que demostrar que si yo me muevo de un estado Q con la K-tape a un estado Q' con la otra, me muevo del estado Q en 0 más pasos, llego por ejemplo a ese mismo estado Q'. ¿Sí? Pero eso todo depende de cómo yo plantee. Vamos a ver una... Vamos a hacer para que se vea que en realidad todas estas, eh, todas estas construcciones
se dispara, señor, esa parábola, no sé si es de un grado esa parábola de- Ahí ya entendí, profe, se tienen que Ah, mover igual. se tiene que mover igual, porque ahí no me estoy fijando en cuál es el problema de fondo. Yo estoy haciendo el dibujo versus el dibujo, como todas nuestras simulaciones. ¿Sí? Solamente que tengo que tener todito en cuenta, todito, porque el primero, vamos a poner que la cat tape, la cat tape hacía algo muy sencillo, es decir, pasaba del estado Q, el input era así, este era nuestro, con dos cintas de memoria, era así, este era un estado, pero una configuración, una instantánea. Y de esto se pasaba a todas sus versiones prima. La que tiene una sola cinta de memoria, vamos a suponer que elijo poner, vamos a suponer que elijo poner el contenido de una cinta, el contenido de una cinta después de otro. Vamos a suponer que elija ese camino. ¿Sí? Entonces el otro es muy diferente, va a ser ponerle nomás Q. La cinta de entrada no vamos a tocar, vamos a dejar así mismo. Pero acá cambia completamente la disposición. ¿Sí? Acá yo digo, bueno, acá yo voy a tener así. El cabezal va a estar en la primera posición siempre de la única cinta antes de simular cualquier movimiento. Entonces voy a tener un Z0' que va a ser el comienzo de mis cintas, el comienzo de mi única cinta real, ¿verdad? Y después recién van a venir los contenidos, va a venir el alfa 1 de la primera cinta con su Z0 inclusive, pues yo no tengo simulares, ¿no? Después viene el cabezal, entonces acá yo voy a poner un símbolo que sea 1 y después viene el A1 y después va a venir todo lo beta 1, ¿verdad? Para evitarme problemas. Pero esto ya es porque yo ya estuve pensando, o sea, yo sé que se me va a dar un problema cuando no tengo el, el blank. Entonces acá le voy a poner un blank y después voy a poner la separación. Y acá voy a poner el 2. Después va a aparecer un símbolo 2 para indicar que esa es la posición del cabezal de la segunda cinta. Después 2, beta 2, blank. Y después un terminador, por ejemplo, completo. ¿Sí? Así de complejas son las cosas. Poner una cinta que almacena la información de dos cintas. Pero esa es una parte recién. Es el mapping entre dos memorias y una recién. Ahora tengo que hacer el movimiento. Vamos a suponer que este cabezal se vaya hacia la derecha. Entonces yo tengo que hacer un pequeño intercambio acá. Esto va a tener que venir hacia acá y este va a tener que venir hacia acá. ¿Sí?
Y es por eso que yo pongo ese blank acá, para que en el caso de que este beta sea nula, de que no haya más, no haya nada hacia la derecha, sean todo blank, me aparezca un blank y yo no esté saltando de este separador, porque ahí necesito hacer espacio. Pero igual después voy a necesitar hacer espacio ahora. Entonces no va a pasar, no voy a salvar. Si se mueve a la izquierda también es un problema. ¿Okay? Todo es problema, todo. Cuando se queda lo que más o menos no es problema. Todo es problema. Y se tiene que hacer con pasos básicos. De la complejidad del procedimiento se dispara cuando yo empiezo a incluir ciertas restricciones. ¿Qué es lo que me interesa de esta parte? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan visualizar todo lo que tienen que hacer. No pensar de que, si pongo una cinta cuando termina, y no es así. ¿Sí? Es la misma cosa que cuando decíamos, simulamos el PDA. Uso nomás una cinta como una pila. Es fácil decir eso. Y esa es la intención, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Es como que yo es como que tirar un tiro libre y decir, voy a poner en el ángulo en el ángulo derecho, la pelota en el ángulo derecho de la que eso, claro, todo el mundo queremos hacer eso. ¿Cómo hacer más? ¿Verdad? Y así, todo se complica. Eso no significa que yo le voy a pedir que ustedes hagan fuera fuera del examen. Sí puede ser que le pida que haga, pero no en el examen no le voy a pedir algo así. Lo que lleva días de trabajo. Hay otras simulaciones que son más sencillas que sí se pueden hacer en el examen, como en el NFA y cosas así, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es dar diferentes variaciones, ¿sí? Definir sobre lo que ya tenemos diferentes variaciones. En este caso se incluyó la Turing Machine con cinta de salida, y así como decía Villalba, también el FA tiene cinta de salida, y el PDA también puede tener cinta de salida. Y no lo pongo porque realmente puede hacer cosas muy limitadas el FA, como traductor, y también el PDA. Pero esa no es la razón suficiente, esa no es una razón suficiente, ¿sí? Es como que si yo dijese, no quiero dar porque no quiero dar nomás. No doy porque en realidad en el Hofbrow ni siquiera lo menciona, ¿sí? Y en las otras bibliografías tampoco lo menciona. Entonces yo me pongo en alineación con la bibliografía más influyente dentro de modelos y lenguaje, donde se habla poco de la traducción que puede hacer un FA o un PDA. No así con la máquina de Turing, por eso ya incluimos ahora. La máquina de Turing, una de sus principales funciones es la de imprimir en la cinta de salida. Y es porque se utiliza como una evaluación de función. Una evaluación de función. Luego tener una cinta de entrada, tener K cintas de memoria, y después tener una cinta de salida. ¿Y por qué no se usa la cinta de memoria nomás también como cinta de salida? Y sí, se puede usar también. ¿Sí? Se puede usar, solamente que sea más correctamente es apartar una de las cintas y usarla como cinta de salida. ¿Qué particularidad tiene la cinta de salida? Acuérdense que
Turing lo que tenía era un dispositivo mecánico y la cinta salía realmente una vez impresa, ya iba saliendo es de solo escritura, no puede retroceder, no puede deshacer lo que ya imprimió en la máquina. Esa es una de las variaciones sobre la cual vamos a insistir en la segunda parte del programa, que es la parte de computabilidad. Ahora, hay otras variaciones de máquina de Turing que son interesantes, algunas limitaciones. El alfabeto. ¿Sí? El alfabeto de una máquina de Turing es casi como, o sea, las máquinas de Turing son indiferentes a la codificación, insensibles a la codificación, insensibles a con qué alfabeto estamos trabajando. Y voy a poner un ejemplo. Para el tema de la memoria, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando, A a la N, B a la N, vamos a hacerlo sencillo, A a la N, B a la N. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros poníamos Z0 en la cinta de memoria y después nos íbamos llenando de numerales hasta llegar a los blancos. Y después retrocedíamos con las Bs. Ese era el funcionamiento que podíamos hacer. Podemos utilizar menos símbolos en la cinta de memoria de entrada. Sí, este mismo podemos utilizar otro algoritmo, ¿verdad? A la N podríamos hacer lo siguiente. Cuando vienen las A's, nosotros simplemente nos movemos nomás hacia la derecha. No es que escribimos un numeral, nos movemos nomás hacia la derecha. No escribimos algo diferente y después empezamos a retroceder. Entonces ahí usamos, en vez de usar 3 símbolos para el alfabeto de pila, usamos 2 nomás, Z0 y blank. Sí, pero esto va a funcionar bien, pero ¿qué pasa cuando yo quiero A a la N, B a la N, C a la N? Ya está jodido. Y más o menos, porque en realidad yo podría hacer, me voy moviendo a la derecha cuando voy leyendo las A's. Cuando empiezan a venir las B's, escribo un Z0 y me muevo a la izquierda. Cuando empiezan a venir las C's, me muevo hacia la derecha y trato de encontrar el Z0 que estaba en el tope, que estaba en el extremo derecho. O sea, lo que estoy haciendo ahora es usar una técnica en particular para reducir el alfabeto de la memoria, en este caso a 2, para que se entienda cómo se puede ir planteando. Ahora, hay una codificación. Yo puedo hacer realmente, se me va a complicar si en realidad yo lo que necesito es, por ejemplo, otro tipo de lenguaje que reconozca. A ver. ¿Qué podemos pensar? Se me ocurre ahora uno que pueda
Que venga a la n, ve a la m, y después que c tenga que venir el mínimo entre, ya sea entre el mínimo y n. Ahí podemos tener diferentes símbolos dentro de la cinta de memoria. ¿Hay una forma en que yo pueda reducir? Siempre hay una forma. ¿Sí? Siempre hay una forma. Después vamos a volver sobre esto que tiene que ver con lo que justamente dijo Villalba. Vamos a ver. Pero en máquina de Turing yo puedo hacer la reducción de vuelta sin preocuparme en el lenguaje. Lo que yo tengo que hacer es recodificar nomás. ¿Sí? Y eso puede hacer inclusive para la cinta de entrada inclusive. ¿Sí? Yo tengo un alfabeto que tenga estos tres y puedo hacer un alfabeto con dos símbolos nomás. Lo que tengo que hacer es hacer un mapeo entre una combinación de esto para representar esto. El Z se va a representar por dos Zetas. El numeral se va a representar por VZ, por dos símbolos. Es como decir, bueno, yo voy a escribir en otra base. Y es eso realmente lo que pasa. Yo puedo representar cualquier número, ¿verdad? Y el número es una cadena. Y reinterpretar eso y reemplazarlo por su equivalente binario. Si quiero. O tomar una cadena interpretar esto como un número hexadecimal y después pasar eso a binario. Eso es lo que puede hacer la máquina de Turing. Y puedo usar cualquier regla. Este es el alfabeto de la memoria de la versión 1. ¿Verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 símbolos. Y el alfabeto de la versión 2 tiene dos símbolos más. 1 y blank. ¿Verdad? Le puse D ahí para no ponerle blank. Para no complicar. Esto es lo que queremos reconocer. W arroba W. Así. ¿Qué es lo que normalmente vamos a hacer? Si la entrada es esta, nuestra inclinación normal sería poner esto igualito en la primera cinta, en la cinta de memoria. Después esperamos el arroba y vamos a retroceder en la cinta de memoria y vamos a leer otra vez para comprobar que las dos cadenas sean iguales. Vamos a hacer más. Acá yo voy a hacer para la versión 1, yo lo que voy a tener es, si me viene esta cadena, yo voy a tener acá, voy a tener Z, A, D, B, V, C, A, blank. Y llegar acá. Me viene el arroba, voy a venir acá, voy a hacer un pasito acá, y voy a empezar a moverme hacia la derecha para verificar esta parte. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso con un solo, con alfabeto donde esté en un 1 y blanco? Y yo puedo pensar en que yo voy a codificar así las cosas. En vez de tener Z, A, A, yo voy a tener
esta parte de la recodificación vamos a utilizar muchas veces, ¿verdad? Y conviene que se vaya entendiendo. Esta es la forma de decir, "Ay, yo codifico nomás". ¿Verdad? Cierto, yo codifico. Si quieren ponerle nomás, pónganle nomás. ¿Verdad? Cuando quieren hacer la máquina de Turing, van a empezar a ver cuáles son las implicancias. Cuando esta máquina hace esto, ¿qué vos vas a hacer con esta máquina? Y ahí es donde comienza el tema. Porque si bien esta máquina, por ejemplo, está acá, ¿verdad? Podríamos pensar de que el cabezal está acá. Pero primero tenemos que asegurarnos de que hay una A bajo el cabezal. Nosotros vemos un 1 nomás bajo el cabezal. Tenemos que asegurarnos que hay una A. Tenemos que irnos a los dos siguientes símbolos para saber que era una A. Porque tiene que venir un 1 blank blank. O si no, podría confundirse con una Z, podría confundirse con una C o con una D. ¿Sí? Entonces crece. Como hay un solo símbolo, bajo el cabezal nosotros tenemos el primer bit nomás, digamos así, a la vista. Tenemos que saber primero que estamos en una A, tenemos que moverse hacia la derecha. Después si por ahí escribe sobre esa de A, escribe una B, nosotros tenemos que escribir esos tres símbolos de abajo. Cierto, es una codificación nomás para el macro. Pero cuando empezás a escribir los detalles, ahí te vas a encontrar, como les digo, no hay ni una sola modificación que sea sencilla, como la habíamos visto nosotros. Para PDA, FA, es relativamente. Para la máquina de Turing no hay ninguna sencilla. ¿Sí? Se trata de recodificar. Este concepto vamos a usar muchísimo. Y es mejor que se vaya afianzando siempre y entender qué es lo que va a pasar. Cuando el alfabeto se achica, necesariamente nosotros vamos a empezar a tener más estados, así según este modelo. Pero se puede hacer y siempre se puede hacer, que es lo importante. Vamos un poquito atrás. Los FA, dice, ¿por qué metemos acá los FA? Porque con este teorema, con esta construcción, nosotros lo que acabamos de demostrar es que las máquinas de Turing son insensibles a la codificación. Insensible no significa que que le pasa por un costado. Significa que su poder, el conjunto, la familia de lenguajes reconocidos, no varía con respecto al alfabeto. Voy a explicar. Vamos a suponer que yo diga, acá voy a poner, en esta familia de máquinas de Turing, voy a poner todas las máquinas de Turing que operan con el alfabeto 0, 1, blank. Acá está todo. ¿Qué lenguajes están en esta familia? Y ahí es donde entra la parte de lo que se llama la insensibilidad de las máquinas de Turing. Evidentemente, en este conjunto
no está, no está la máquina en ese conjunto de máquinas de Turing que trabaja con alfabeto 0, 1, ¿verdad? No está la máquina que hace A a la N, B a la N, ¿cierto? No está esa. Pero sí está la que hace 1 a la N, 0 a la N, que es equivalente. Bueno, porque la A la empezamos por 1 y después la B la empezamos por 0. Pero ¿qué pasa? Entonces no va a estar el A a la N, B a la N, C a la N, no va a estar ahí. Y cierto, no va a estar esa máquina, pero va a estar su equivalente, que va a ser una que diga 0, 1 a la N, 1, 1 a la N y 0, 0 a la N. Y ahí es donde las máquinas de Turing se destacan. ¿Cierto? Esta no está, pero está esta. Por lo tanto, lo que significa es, cuando yo tengo una máquina de Turing que digo que es insensible a la codificación, es cierto, planteándome el problema en un lenguaje que yo entienda, una codificación que yo entienda, yo te voy a solucionar. No porque me cambies la codificación, yo te voy a decir no puedo hacer. No porque yo no, porque me pasas A a la N, B a la N, C a la N, yo no puedo hacer. No, es que hay una máquina que trabaja con un alfabeto más grande, ¿sí? Y la familia de lenguajes es mejor, es más grande, ¿sí? Vamos a poner esto. Vamos a suponer que acá tenemos todos los lenguajes reconocidos por máquinas de Turing que operan con el alfabeto 1, 0 y blank. Y acá tenemos, propósito más grande, uno que trabaje con 1, 0, 2 blanks. Esta máquina, estos lenguajes evidentemente son más grandes, ¿cierto? Pero cada componente de acá tiene su equivalente acá. ¿Sí? Es más o menos lo que sucede cuando yo digo, acá tengo yo un conjunto de los naturales. Y acá tengo el conjunto de los pares de naturales. Cuando yo dibujo así un conjunto y el otro más grande, porque quiero dar la sensación de que es más grande. Pero no pasa eso. ¿Sí? Ustedes vieron en matemáticas e informática y vamos a ver más adelante que cada elemento de acá también está acá. En realidad estos conjuntos son iguales. Parecen más grandes. Sí. Esa sustitución que se hace no sería el homomorfismo. Es un homomorfismo para traducción, sí. Lo que pasa es que en el homomorfismo es un homomorfismo. Lo que pasa es que para este ejemplo lo que conviene es que el homomorfismo, por ejemplo, de A y el homomorfismo de B, para demostrar siempre que tengan la misma longitud es lo más sano, lo más fácil de hacer. ¿Sí? El homomorfismo puede traducir a cadena nula, por ejemplo, cosa que acá no te va a servir. ¿Sí? A ver si me explico. El homomorfismo es una función que mapea, vamos a suponer, el alfabeto 1. Voy a poner el alfabeto de cinta, no. Bueno, está bien. Está bien. El alfabeto 1 a una cadena del alfabeto 2. Esta es la definición de un homomorfismo. Para esto se usa un homomorfismo más reducido. Por ejemplo, el homomorfismo estándar podría ser que la A se traduzca como 1, 1, 0. Podría ser que la B se traduzca como 1. Y podría ser que la C se traduzca como 1, 0. Es un homomorfismo sin restricciones. Pero cuando tu cadena
en tu cinta, vos tenés un 1, 1, 0, está acá. ¿Qué es lo que tenés? ¿Tenés una B que le sigue a una C o tenés una A? Es solamente en ese sentido, pero es un homorfismo y el paralelo está excelente, Villalba. Es un homorfismo. Solamente que en este caso, para la construcción, lo que se busca es que las longitudes de las cadenas sean las mismas para que yo no tenga complicación. Entonces, si la A yo hago su morfismo que sea 1, 1, 0, para la B que sea, por ejemplo, 1, 1, 1, y para la C que sea 1, 0, 0. Que tengan la misma longitud, entonces yo no puedo eh, ¿cómo llamarlo? No puedo La, comple- no puedo confundirme, ¿sí? la complejidad estaría en que si no se usa la misma longitud, hay que usar técnicas de separación. Hay que utilizar técnicas de separación o hacer no determinismo. Ahí cuando se hace no determinismo también se cae en otros riesgos, ¿sí? Y el último caso es yo no puedo tener algo así. Técnicamente me va a complicar demasiado. ¿Sí? Que se permite en el holomorfismo. Generalmente lo que se necesita para que todo ande bien en la traducción de una codificación a otra es que esto en realidad sea biyectivo y cosas más. ¿Sí? Hay que elegir bien nomás el homomorfismo. En conclusión, es un homomorfismo y te doy toda la razón. Hay que elegir bien cuál homomorfismo usar ¿no? para que la construcción no se complique. ¿Sí? Ahora, esto significa que cierto, quizás no haya a la n, b a la n, c a la n, pero va a haber un equivalente. Entonces la máquina de Turing dice, ¿sabes qué? Plantéame así, yo quiero solucionar. ¿Sí? No es que si me planteas de una forma yo te puedo solucionar, pero si me planteas de otra forma realmente no te puedo solucionar. ¿Qué es lo que pasa con los FA? Y ahí entra esa traducción que mencionó Villalba. La traducción del FA es sencilla. Se asume que lo que tiene es cinta de entrada y una cinta de salida. Nada más que eso. Cada vez que él lee una entrada, él puede quitar una salida. Si no quiere sacar nada, él puede poner símbolo nulo. Pero si, por ejemplo, quería convertir a mayúscula, puede hacer así. Luego puede hacer un FA para convertir a mayúscula. ¿Sí? Pero no podés hacer un FA que en la salida te haga n más 1. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner que la máquina de Turing va a poder hacer siempre. Yo quiero que acá aparezca 347 y acá termine mi input y en la salida o en alguna cinta de memoria me ponga 348. Me haga el sucesor. Yo a una máquina de Turing le puedo dar eso en decimal, en binario, base 5, base 60. Más puedo hacer. Si él me dice, ¿sabes? Yo sé manejar binario, entonces, bueno, le planteamos el binario y va a poder hacer. El FA no puede hacer ese cambio tan fácilmente. Yo quiero calcular el sucesor de un número nomás. En binario, perdón, con un FA traductor, yo puedo hacer eso solamente en base unaria. ¿Qué significa base unaria? Que al FT, si yo le doy un numeral, él me tiene que sacar dos numerales. Si yo le doy dos numerales, él me tiene que sacar
3 numerales. ¿Sí? El FA para hacer esto es muy sencillo. Y es básicamente este. Cuando me viene el primer numeral, yo quito ya 2 numerales. Y con los siguientes me voy quitando uno más. Muy sencillo para el FA, que se llama FT traductor. Pero no vemos en FA como no vimos su definición formal. Entonces, él te puede hacer el sucesor en base unaria. ¿Sí? Pero en cualquier otra base él no te va a poder hacer. Vamos a base binaria nomás luego. ¿Sí? Si yo le doy 0, él me tiene que dar 1. Si le doy 1, me tiene que dar 1, 0. Si le doy 1, 1, me tiene que dar, perdón, 1, 0, me tiene que dar 1, 1. ¿Ok? Sí. Si yo le doy 1, 1, él me tiene que dar 1, 0, 0. Bueno, vamos a darlo fácil. Vamos a hacer que si le venga 0, él quita 1, 1. Espectacular. Si viene un 1, ¿cuánto tiene que imprimir? 1, 0. Acá hace ya pico en este. Ah, ya. ¿Se entiende la...? Si viene un 1 acá, sería interesante, estos dos cuadran con ese prefijo. Pero este no. Él ya escribió el 1, 0. Ya no puede dejar de escribir el 1, 0. ¿Y por qué no ponemos un 1 nomás? Listo, ponemos un 1 nomás. Pero ¿cómo vas a después imprimir? Y ahí terminó la cadena para que... Y si mantenés el prefijo, profe, si todos tienen 1, 0 y después le sigue ¿Cómo? Si mantengo... el prefijo. 1, 0, 1. Va a crecer nomás en longitud. No, pero yo quiero un binario. Ah, ya, ya. La máquina de Turing al toque me hacía esto. El FA no puede. ¿Por qué? Porque el FA no recuerda de dónde vino. No puede retroceder, no puede hacer un montón de cosas. Y esta particularidad de que en realidad los números pueden no tener, los sucesores de los números, no porque el antecesor tenga un prefijo común, el sucesor tiene un prefijo común, le jode completamente. No se puede hacer. O sea, un FA puede hacer este problema si vos lo planteas en forma unaria, y él te hace excelente, pero si le planteas en algo que sea más que unario, él ya no puede lo hacer. Eso significa que los FAs son sensibles a la codificación. Sensibles que para nosotros significa que él puede resolver ciertos problemas si le planteas de cierta manera y no puede resolver otros problemas si le planteas de otra forma. ¿Sí? Eso es algo que vos decís, no. Si yo puedo solucionar con manzana, yo puedo solucionar con pera. No pasa eso con el FA. La máquina de Turing sí se cumple.
que yo puedo, no importa el alfabeto, yo siempre puedo resolver, no ese problema, pero su equivalente, que es lo que yo necesito. Ahí queda entonces claro el concepto de sensibilidad a la codificación. Bueno, último punto que quizás vamos a ver hoy. El tema de minimización. ¿Sí? Nosotros teníamos una máquina de Turing, teníamos 50 máquinas, 50 estados. Cuando es gigantesco. ¿Se puede hacer la minimización de una máquina de Turing? Y la respuesta es sí, y encima con un límite ya establecido al comienzo, ¿verdad? Toda máquina de Turing se puede resolver con 3 estados, 2 no finales y 1 final. Y ahí dirán, si el procedimiento para reducir los DF era una tabla, no sé, no me imagino el procedimiento para reducir la máquina de Turing. Y en realidad no va. La máquina de Turing no va por el lado de equivalencia de estados. No utiliza el proceso que se detalla en el Hofstede y se teoriza en el Hofstede y también en el GESI, que es la construcción de subconjuntos. ¿Sí? No se utiliza ese método, se utiliza uno mucho más sencillo. ¿Sí? A ver, voy a duplicar esto. Para indicar el principio. Un segundito. ¿Cómo funciona la minimización de la máquina de Turing? Sí, la máquina de Turing puede meter sistemáticamente 2 estados en un estado. Así de forma eh, muy mecánica. Acá tenemos una máquina de Turing con 2 estados, copiando mal el ejemplo anterior, y dice, yo leo en la cinta de entrada, leo A, en la única cinta de memoria tengo una B, escribo una B, me muevo a la derecha en la entrada y puedo permanezco en la cinta de memoria. ¿Sí? Así. ¿Cómo yo puedo hacer? Voy a poner otra transición para que podamos ver el impacto. Disculpen, voy a poner otra transición otra vez.
Un segundito. Voy a ponerle nombres diferentes. Tengo dos transiciones. ¿Cómo lo que puedo usar? Tengo dos transiciones, tengo tres estados acá. Y yo voy a poner todo esto en un solo estado. ¿Sí? Y básicamente lo que tengo acá es, yo tengo una cinta de entrada y una cinta de memoria. Eso es lo que yo tengo acá según este dibujo. ¿Qué es lo que va a hacer la Turing Machine minimizada? La Turing Machine minimizada lo que va a hacer es agregar una cinta de memoria adicional. Y acá tiene su estado. El estado. Y este también tiene su estado. Vamos a poner que está acá en crucero. ¿Qué es lo que hace en realidad la máquina de Turing con esa cinta adicional? Agarra y pone este dato acá. Entonces la máquina modificada sabe en qué estado estaba original. Sabe en qué estado estaba la que tenía muchos estados. Lo que hace básicamente es traer esta información y poner acá. ¿Sí? ¿Sí? Tomar. Porque al final, ¿qué es lo que hace la máquina de Turing? Leer. Él está en un estado, lee la entrada y lee las memorias. ¿Por qué el estado tiene que leer del estado? ¿Por qué el estado no lee de una de las cintas de memoria? Y sí, eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Cómo procesa esto? Para esto vamos a usar solamente un solo estado. Superestado va a ser, ¿verdad? Y esas dos, esos tres estados van a estar metidos en esa un estado para simular la primera transición. Va a ser lo siguiente. A, B, Q0. Escribe la B, escribe Q1, se mueve a la derecha en la primera cinta, se queda en la segunda cinta y se queda en la entrada. Y la siguiente transición va a ser C,
V Q1 numeral Q2 S S S. Sí. Ahí le está simulando esos dos con un solo, esos tres estados con un único estado. Si aparece una transición mal, va a ser ese mismo estado no otra vez. ¿Sí? Ese es el concepto que utiliza. Por lo tanto, se puede reducir a un estado inicial, que es la acomodación, y después a otro estado, que es el que hace la simulación, y después un único estado final. Se tiene entonces que la máquina de Turing se puede realmente reducir a la cantidad de estados por otro método que no es el método de subconjunto, sino es metiendo información del estado en una de las cintas de memoria. Entonces yo digo otra vez, acá yo tengo el conjunto de todas las máquinas de Turing que tienen tres estados nomás. Es equivalente al conjunto de máquinas de Turing que tienen una cantidad arbitraria de estados. Están lo mismo. Claro que una cosa compensa con otra. De repente el alfabeto, si crece, crece la cantidad de estados. Si yo quiero reducir los estados, crece la cantidad de alfabeto, la cantidad de cintas. De repente un objetivo compite con el otro, pero lo importante es que las máquinas de Turing son insensibles a la codificación, son insensibles a la cantidad de estados, al proceso de minimización no es tal. Como podríamos pensar de equivalencia de estados, no. El mecánico se hace mucho más directo que en el FA. En el FA no se podía hacer algo como esto porque no se puede leer un estado de la cinta de entrada, que es la única que podía utilizar. Sí. Bueno, como último punto, tenemos esto. Las máquinas de Turing son cerradas respecto a la unión a nivel de clausura, porque tener una máquina de Turing acá, y después tener una máquina de Turing acá con sus estados iniciales, y lo único que hay que hacer es una máquina de Turing que se mueva con blanks y cosas como esas. En este caso podría ser no determinístico, pero no hay tanto problema. Con no determinístico también se puede hacer, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es establecer, y este va a ser todo el problema que se va a tener, que vamos a tener en la segunda parte. No podemos estar seguros si dos máquinas de Turing reconocen el mismo lenguaje. Lo que nos podía haber servido para saber si reconoce el mismo lenguaje es la cuestión de la minimización, que era lo que servía para los FA. Recuerden, yo tenía dos FAs, yo minimizaba esos FAs y me quedaban FAs que ya no eran minimizables. Si estos dos FAs eran iguales, excepto en los nombres de los estados, significaba que estos dos originales reconocían el mismo lenguaje. Para la máquina de Turing no pasa eso, porque para la máquina de Turing no importa cuántas máquinas de Turing tenga, cuántos estados, toditas se minimizan a tres estados. Entonces los nombres pueden conocer, pero no hay proceso de minimización, porque las deltas son diferentes y al final no sabes, no puedes tener certeza de que reconocen el mismo estado, de que reconocen el mismo lenguaje. Las máquinas de Turing pueden entrar en un bucle infinito y ahora sí ya son indetectables. Los PDA podían entrar en bucles infinitos, pero se podían detectar. Recuerden que una de las condiciones era que se movían, era que tenían que tener movidas nulas en todo el bucle. Y que el tope de pila tenía que mantenerse en las diferentes vueltas. Entonces en un PDA vos podés, por el dibujo
vos podés detectar un bucle infinito por el dibujo mismo. En una máquina de Turing, para comenzar, los bucles no tienen que ser movidas nulas. No tienen las movidas nulas las máquinas de Turing. ¿Qué puede pasar? Se puede retroceder en el input. Entonces, vos podés con input y todo darte la vuelta. ¿Verdad? Como no tienen tampoco pila, no hay un tope que se tenga que mantener. Los bucles infinitos son eh, indetectables en general. En algunos casos puedes detectar, pero en otros casos no puedes detectar. Profe, esos dos puntos ya vienen por el funcionamiento, ¿verdad? Se tienen que comprobar a nivel de funcionamiento de las TMs Que son indetectables. y que no reconocen el mismo lenguaje. En realidad viene por el tema de computabilidad que vamos a ver. Porque si las respuestas eran positivas, sí podíamos hacer por el funcionamiento. O decir que es incapaz por el funcionamiento. Que sí, que para ver si reconocen el mismo lenguaje únicamente probando ambas TMs, a eso me refería. Que arrojen el mismo resultado. Sí, pero cuando el alfabeto de entrada es ¿cómo va a estar seguro siempre si va a empezar a probar? ¿Cuándo va a estar seguro siempre? Ya entiendo. Lo que tenía la virtud de los FA es que no te interesaba en realidad ninguna prueba. Vos con el dibujo minimizabas, y si los dibujitos te salían, los minimizados te salían iguales, es que reconocían. Por el dibujo yo podía decir, esto es lo mismo que esto. Pero ahora, con las máquinas de Turing no puedo poner el dibujo. La otra alternativa sería la que decís, voy a el testing. Eso ni siquiera se consideró en el FA. Pero acá en el testing de la máquina de Turing, yo puedo ir probando y cuando me satisfago decir, sí, reconoce el mismo lenguaje. Porque el dominio es infinito. ¿Sí? Y la misma cosa pasa con este testing. Perdón, con este infinito. Yo por el dibujo del PDA, ya sabía que tenía un bucle infinito. Al mirar, cuesta un poquitito, pero te vas a dar cuenta. Al mirar el PDA ya sabes que tiene un bucle infinito, no por el funcionamiento. Entonces, en ese sentido, sí, comparto contigo el concepto de que en realidad las limitaciones de las máquinas de Turing tienen que ver con su funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedo obtener del dibujo. El dibujo nomás no puedo obtener. ¿Cómo pasaba un bucle infinito o el mismo lenguaje entre dos máquinas? Tendría que irme más profundo en la parte de funcionamiento. Y en la parte de funcionamiento no tengo mucho de donde agarrarme. También pasaba lo mismo con los FA. Si yo te dan dos FA y te decían, reconoce el mismo lenguaje, y voy a empezar a probar, empezar a probar. Si dependía del testing, tampoco los FA íbamos a saber si reconoce el mismo lenguaje. Gracias a Dios no depende del testing, depende de su dibujo. Y la misma cosa con los PDA. Si yo tenía un PDA y de repente se quedaba dando vueltas, yo como detecto que se termina dando, que la pila crece indefinidamente, que en algún momento no me va a crecer, y de repente va a empezar a borrar. ¿Sí? No, tampoco dependía de su funcionamiento, dependía de su dibujo. Con el dibujo se puede. ¿Sí? Ok. Esas son dos limitaciones que vienen como el precio que tenemos que pagar por las otras bondades que tiene la máquina de Turing. Estas son variaciones, ¿sí?, de máquina de Turing. Yo creo que ahora ustedes no van a ver esto, pero sí van a tener que revisar. Sobre todo van a tener que revisar estas variaciones. Por el momento puedo decir, bueno, voy a hacer estas variaciones, voy a definir, voy a ver cómo se comporta con respecto a otro y la potencia que tiene. Ahora ustedes posiblemente no van a ir a estudiar esto. Bueno, no insisto mucho, pero sí vamos a volver cuando terminemos
antes de pasar al siguiente, vamos a volver sobre esto. Y acá les puse una definición alternativa de las KT. Nosotros teníamos nuestra definición, ya habíamos hecho. Acá están los elementos. En los elementos no cambió nada, pero el funcionamiento sí se define de otra forma. Tampoco cambió. Sí, tampoco cambió. El funcionamiento así intuitivo en español no cambió, pero el funcionamiento, la instantánea, ahora se plantea de diferente forma y quiero que complete. Bueno, pero esto vamos a seguir viendo esta parte porque es importante. Una definición alternativa. Yo le había dado en algún momento una definición alternativa de FA, que espero hayan visto para adquirir gimnasia en definir de alguna forma y de otra. ¿Sí? Ok, señores, bueno, mañana feriado, aprovechen, liquiden todo lo que tengan con Profe, PDA. para el parcial es todo PDA nomás. Todo PDA nomás. Ok. No, pero no te haya que... No, digo nomás, pero... no, sí, pero está acotado y acuérdense que eso más que una ventaja es una desventaja porque el PDA, como les decía, es el formalismo más... Si ustedes empiezan a hacer los ejercicios, se dan cuenta de este PDA, ¿cómo lo hago esta parte? NPA, ¿cómo lo voy a hacer esta parte? ¿Verdad? Sí. Tengan... Sí, por eso no dije nomás nomás a nivel de concepto, pero de profundidad demasiado. ella otra historia. El PDA es el más traicionero. Ni las máquinas de Turing no son tan traicioneras. Ahora, las máquinas de Turing te van a parecer traicioneras si, por ejemplo, no viste esa definición alternativa o nunca pensaste en el... Pero el PDA es traicionero nomás, luego, siempre, ¿verdad? El cambio con respecto a los FA, lo que medio complica. Complicado, sí. Bueno, señores, me avisan cualquier duda que tengan.